De repente aparece este caso que seguramente es un botón de muestra de un submundo del que no conocemos todos sus alcances. La pornografía, pero especialmente con niños. 13 años de edad para abajo eran las criaturas que aparecían en estas imágenes secuestradas por la justicia. Hay todo también una cuestión legal para tener en cuenta sobre esto y además toda la cuestión social que está, el trasfondo que tiene este tipo de situaciones. Franco Pilnik es abogado especialista en ciberdelito. ¿Qué tal, Franco? Gracias por venir. Y Liliana Montero, además de una conocida legisladora provincial, es psicóloga, perito de la justicia, también especialista en este tipo de temas. Primero, Franco, el tema legal. Estamos hablando que una cosa es la posesión de este material, otra es la distribución. ¿Cómo es el encuadre que hay sobre este tipo de cosas? Bueno, este asunto no es novedoso. La distribución de pornografía infantil a través de Internet está legislada desde el año 2008. Lo que sí es novedoso y tiene un mes desde que se sancionó es la ley que pena o que castiga la simple tenencia. El solo hecho de tener pornografía en su poder ya es un delito que tiene una pena de 1 año de prisión o hasta de 1 año de prisión. Si esa tenencia, simple tenencia de vuelta, es para o con fines de distribución, es un delito más grave. En el caso de esta persona que se detuvo, por lo que indica el fiscal, no solamente había tenencia, sino que el material era distribuido, lo cual es un delito particularmente grave que tiene una pena de 6 años de prisión, agravado porque eran menores de 13 edad. ¿Y quien produce estas imágenes es más grave todavía el encuadramiento? Le cabe la misma pena a quien produce que a quien la distribuye. Aparentemente esta persona no las habría producido las imágenes, pero sí las habría distribuido a través de Twitter. Y ya vamos a ir con más detalles respecto de cómo funciona esto y cuál es el otro costado, Liliana, para tener en cuenta sobre todo de la presencia de menores, de niños prácticamente en estos casos, ¿no? El costado para tener en cuenta tiene que ver en realidad con que, bueno, es la realidad que tenemos, ¿no? La tecnología es el mundo que tenemos, entonces tiene como a mi criterio varias aristas. Primero, entender eso, ¿no? Como papás, como educadores, o sea, esta es la realidad que tenemos, como antes teníamos otras realidades. Antes probablemente cuando vos eras chico, cuando yo era chica, nos decían cuando íbamos a la plaza, tené cuidado, no hables con extraños, ¿no? Claro. Digo, uno decía esto, digo, entonces hoy los modos de vinculación se han modificado y tenemos la tecnología como un modo de vinculación que tiene distinto de lo anterior, en donde el otro desconocido en la plaza, ¿sí?, era alguien que yo veía. Acá lo que pasa es que se esconde este otro desconocido tras fachadas, nombres falsos, cosas que son difíciles de identificar y que básicamente por la gran exposición que los niños y el acceso que nuestros hijos tienen a la cantidad de tecnología que los rodea, bueno, a veces es como nos asusta más, ¿no es cierto?, como papás. Entonces la pregunta que podemos hacernos es decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos frente a esto como papás? Por un lado está la situación de los menores, los chicos, Así ¿no? es. Y como psicóloga te pregunto, ¿qué hay en una persona que busca ese tipo de elementos? Es decir, ¿por qué? ¿Cuál es la situación de esa cabeza para buscar imágenes de menores de edad y todo esto, ¿no? Hay dos cuestiones. Una, quien lo hace o quien busca esto en función de un rédito comercial. Esto, digamos, tiene que ver con una cuestión económica de gente y redes transnacionales que se ocupan de comercializar esto y en el mundo en donde se mueve muchísimo dinero. El que consume este tipo de pornografía, obviamente que es una persona con un trastorno severo del orden de la psicopatología. Es un trastorno. Sí, sin duda, una psicopatía, puede ser trastornos vinculados a la sexualidad, digo, distintos cuadros psicopatológicos que hacen que una persona busque placer en mirar imágenes, y estas imágenes además son de niños. Digo, hay otras personas que miran imágenes que tienen que ver con los animales. Digo, bueno, hay dentro de eso una patología severa, obviamente, que tiene que ver con las cuestiones del orden de la sexualidad. Claro, y que puede quedarse en el deseo de observar esas imágenes o puede trasladarse a comportamientos también, bueno, y en pedofilia y demás. Claro, por supuesto, pueden las dos cosas. Hay quien no traspasa más que mirar y hay quien traspasa en el hecho, por ejemplo, a lo mejor de mandarle a otro para que mire, de ser consumidor de este tipo de cuestiones y a su vez buscar después, no necesariamente aquel que consume este tipo de pornografía después va a ser un abusador sexual, ¿está claro? No necesariamente, puede darse como puede no darse, pero no es una condición sine qua non o una cosa lleve a la otra. Lo que sí es cierto que quien entra en ese mundo es un mundo además que tiene un componente muy importante que es un componente adictivo.
Claro. ¿sí? Son personas que además tienen pueden frenar eso. pautas de comportamiento como cualquier otra adicción, ¿no? La adicción al alcohol, la adicción a la droga, la adicción al juego. Se convierte eso, hay personas que suelen pasar el día entero, ¿sí? Claro. Mirando este tipo de pornografía. El tema que sea un menor también tiene una connotación particular en el psiquismo de esa persona, ¿no? Franco, decías que la posesión de material ya está contemplada como delito, Sí, ¿verdad? desde hace un mes, es muy novedoso. Desde hace un mes. Entonces, con WhatsApp, con las redes sociales, todo el mundo sabe que hay videos circulando que se mandan en cadena, todo ese tipo de cosas, y puede aparecer por allí un material de esta naturaleza que no debe estar allí, pero puede quedarte almacenado en el teléfono, ¿no? ¿Cuál es la situación en un caso así? Bueno, parte del debate que se generó para llegar a esta norma era esa. ¿Qué pasa con esta situación donde uno involuntariamente recibe un material de estas características? Bueno, lo importante es distinguir en cada caso concreto qué es lo que sucede, si esa posesión, más allá de los fines, como dijimos antes, que puede tener para la distribución, si es algo buscado o algo que llegó sin querer y uno lo pone de sobreaviso a las autoridades. Creo que en ese tipo de casos no es perseguible, no es punible, no es perseguible penalmente si la persona ha recibido sin quererlo un video con pornografía infantil y luego lo pone a disposición de la justicia o hace la denuncia pertinente, o por ahí queda almacenado en alguna memoria de la computadora, en la memoria caché y demás, pero creo que no es a lo que se apunta con esta norma, a ese tipo de llegadas o de consumo, sino a las personas que simplemente las tienen en su ordenador y no se ha podido probar otra cuestión. Y eso ha sido parte de lo que se ha debatido y se ha dicho dentro de los penalistas. Dicen, bueno, el Estado está avanzando sobre la psiquis de la persona, algo parecido a lo que pasó con la tenencia simple de marihuana. Claro. Bueno, se podría parangonar de alguna manera esto de la tenencia simple de pornografía sin otra intención más que tenerla con esto de la tenencia de drogas. Lo cierto es que en cada caso concreto habrá que evaluarse esa tenencia, por qué, cómo se llegó, cómo está esa persona en posesión de pornografía que tiene que ver con menores de edad. Recibimos un video de estos. Sí. ¿Qué hacemos? Lo primero que hay que hacer es ponerlo en conocimiento de la Fiscalía de turno, en conocimiento de la unidad judicial de la mujer y el niño, de la unidad judicial más cercana, es decir, ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial o en su caso, si no hay una autoridad judicial cercana a cargo, ponerlo en manos de la autoridad policial. No borrarlo, sino tratar de preservar la prueba. Y esa prueba se preserva a través de una captura de pantalla, a través de un acta que se puede labrar dentro de la dependencia policial o de la dependencia judicial, pero lo importante no solo es ponerlo en conocimiento de la autoridad, sino tratar de preservarlo. Una vez preservado, eliminarlo porque evidentemente no tiene ninguna utilidad y no reviste ningún otro interés más que la prueba de la causa en sí. Claro, ¿no? porque cuando recibimos un material de esto, además de la repulsión que nos pueda provocar, la alarma y demás, hay que tener en cuenta que además de ese material, detrás de eso puede haber connotaciones interminables, redes de trata, cuestiones de abuso y todo esto, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. Por eso es un signo de alarma que tenemos que tener los adultos. Digo, hay como dos signos de alarma. Una, la que tenemos que tener como adultos responsables. Es decir, si a mí me llega esto, a mí me parece que es muy importante lo que dice Franco, ¿no? Si a mí me llega esto, no tengo que pensar, bueno, lo elimino y chau, ¿no? Porque atrás de eso hay un montaje, ¿no? Claro. De un negocio que está utilizando a niños, ¿sí? Seguramente en situaciones de desconocimiento o de sometimiento, de esclavitud, digamos, para poder alimentar este negocio. Entonces, primero hay una arista que es la que tengo yo como responsabilidad como adulta de ir y hacer la denuncia en el lugar más cercano. Y por otro lado, también como adultos, es la luz roja que nos tiene que hacer pensar qué pasa con nuestra infancia, qué pasa con nuestros niños que son utilizados en este tipo de producciones y porque tendemos mucho a pensar como un mecanismo de defensa, no decir, no, bueno, acá no nos va a pasar, a mí no me va a pasar, a mi hijo no. No, estamos todos expuestos. No le puede pasar a ningún niño. Sin alarma. No, claro, pero tendemos a decir, no, acá no, ¿viste? Yo tenía un profesor en la universidad que decía, usted no se preocupe, acá esto no pasa, para calmarnos. Y en realidad, creo que uno tiene que estar alerta como adulto, que esto pasa en todo el mundo, incluido en la ciudad de Córdoba, incluido en nuestra provincia. Entonces, es muy importante que trabajemos en la escuela, en la familia, trabajando sin sobrealarmarnos, pero sí también diciéndole al niño, así como a un niño se le enseña a cuidar su cuerpo, también le tenemos que enseñar a vérsela con la red, que es parte de su vida cotidiana. Bien, ahora nos vamos a ocupar de... Sí, ¿querías decir algo más? No, iba a decir que tiene mucha razón Liliana en lo que dice y desde el punto de vista legal hay otro aspecto. No solamente la tenencia y la distribución de pornografía infantil, sino que hay otro delito que es el grooming, que es el contacto de un adulto haciéndose pasar por un menor con otro menor con fines sexuales.
De ese tipo de contactos se genera mucho material de pornografía sí. infantil, que luego es utilizado fotografía. se pide fotografía, se le exige fotografía en un principio como un juego y luego para extorsionar se pide cada vez más material y eso luego puede ser utilizado para la distribución de pornografía infantil. Claro. Hay un caso muy conocido en Córdoba de un cantante de una banda de cuarteto que ya ha ido a juicio. Hay una condena muy reciente por un caso de pornografía infantil acá en Córdoba de un ciudadano norteamericano que tenía en su poder posesión de pornografía infantil y las distribuía y tomaba contacto con otros menores de edad. No es algo, como dice Liliana, que pasa afuera, que pasa en otro lugar del mundo. No, pasa en Córdoba todo el tiempo. Bueno, ahora nos vamos a ocupar en otro sector del tema de los filtros, de cómo la tecnología permite hacer una suerte de control parental sobre este tema de los chicos, pero es un tema que hay que seguirlo de cerca porque es una realidad que está muy extendida, mucho más allá de lo que nos imaginamos, así que está bueno hacerle un seguimiento cercano, sobre todo cuando aparecen casos como estos. Sí. Muchas gracias. No, gracias a vos.